precisamente en unas bodas como estas, Jesús inició su ministerio con milagros por el Señor. Dice este principio de señales. Así que fue el principio de los milagros del Señor Jesús. Y precisamente fueron en unas bodas. Bendito el Señor. Esta noche, en esta boda, puede suceder milagros. Porque Jesús está aquí, gloria al Señor. Si tú has venido de pronto con una circunstancia, porque uno puede estar muy elegante, puede estar muy bien vestido, puede haberse peinado bien, pero por dentro puede tener problemas. Bendito el Señor. Pero Jesús, aleluya, Él siempre está dispuesto a ayudarnos, cualquiera que sea la situación y cualquiera que sean las circunstancias. Así que el Señor en esas bodas hizo un milagro que nosotros conocemos hoy como el milagro de la conversión del agua en vino. Era un problema que se presentó en esa boda y era una cuestión bastante fuerte para aquellos que estaban allí sirviendo, ya que el que se agotara una reserva iba a quedar mal delante de los invitados y no tenían con qué adquirir el vino, ya habían repartido. Pero Jesús, aleluya, siempre llega oportuno y Él es nuestra provisión, el Señor. Bendito su santo nombre. Así que la madre de Jesús se le acerca y le dice: no tiene vino. Qué bueno es acercarse a Jesús con confianza, aleluya. No importa que sea una boda. Y el Señor le dice una palabra, dice que tiene que ver esto con nosotros, mujer. Aún no ha llegado mi hora. Pero ella le dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Porque ella sabía quién era Jesús, el Señor. Ella sabía el poder de Jesús. Y por eso le transmite esa confianza a nosotros. Le dice: haced todo lo que Él os diga. Bendito el Señor. Uno lo que tiene que hacer lo que el Señor le diga. Porque el Señor sí sabe hacer bien las cosas. A veces nosotros no somos tan acertados, pero Jesucristo sí tiene, aleluya, la respuesta oportuna a todo. Esta noche, si tú tienes un problema, una dificultad, Jesucristo tiene la respuesta también para ti. Él tiene la solución, bendito el Señor. Cualquiera que sea tu problema. Así que Él los invita y le dice, viendo unas tinajas que estaban allí, que eran unas tinajas que servían para un ritual judío. Los judíos hacían abluciones, se lavaban las manos y se purificaban, bendito el Señor. Así que esa tinaja de piedra era para llenarlas de agua. Dice que en cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros y eran 6 tinajas. 6 tinajas. Así que Jesús puede hacer, bendito el Señor, con lo que está al alcance de la mano, un milagro, gloria al Señor. De pronto tú ves que es algo que es normal, puedes tener una tradición, puedes tomar las cosas como un ritual, gloria al Señor. Para muchos una boda como esta es un ritual, es una tradición, pero para el Señor es algo muy importante, porque el Señor fue el que instituyó el matrimonio, bendito el Señor, y Él siempre está glorificándose en lo que Él ha establecido. Así que esas tinajas que estaban allí le sirvieron a Él y le dijo que la llenaran de agua, y cuando ellos llenaron, obedeciendo, porque ahí es que obedecer a lo que Jesús les dice a uno, obedeciendo lo que Él les había mandado, que llenaran de agua las tinajas. Entonces, después que ellos obedecen, porque uno tiene que obedecer al Señor para poder ver los milagros que Él hace, gloria al Señor. Porque los que creen
Dios, bendito el Señor. El que no cree no ve el poder de Dios, no ve lo que el Señor es capaz de hacer. Nosotros, para ver lo que el Señor es capaz de hacer, tenemos que creerle primero, bendito el Señor. Así que esta noche tú puedes tener una actitud de fe, aleluya, una actitud que le crea al Señor. Después que llenaron las tinajas, entonces Él les invita y les dice: sacar ahora un poco y presentarlo al encargado del banquete, que él era el experto. Y el encargado del banquete dice que probó el agua ya vino sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los que habían obedecido al Señor. Porque hay gente que viene y ve los milagros y no sabe cómo ocurren, pero hay quienes sí saben de dónde ocurren y saben que la fuente de los milagros es Dios, Jesucristo, que es el Todopoderoso. Hay quienes, un grupo selecto, que sabemos dónde ocurren los milagros y cómo ocurren los milagros, bendito el Señor. Y esta noche hay un grupo aquí que creemos que Jesús es poderoso y tiene poder para hacer milagros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que este hombre que no sabía cómo había ocurrido, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho el inferior, sin embargo tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y fue a alabar al esposo. Bueno, el esposo, él era el que estaba allí representando esa boda, ¿verdad? Porque el esposo es el que se goza con la esposa. Amén. Pero la alabanza es para el Señor. Aleluya. Ahí dice que el Señor es el que edifica la casa. Amén. Y en vano trabajan los que la edifican si Él no edifica la casa. Amén. El Señor es el que guarda la ciudad. Y en vano vela la guardia si el Señor no cuida la ciudad. Amén, amén. Por lo demás es que nos levantemos muy temprano y vayamos a trabajar y comamos pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño, dice. Amén. Bienaventurado el que teme a Jehová, gloria al Señor, será prosperado, gloria al Señor. Amén. Así que creo que esta noche podemos confiar en el Señor. Cualquiera que sea la situación que estemos pasando, el Señor tiene poder para ayudarnos, para resolverla y para glorificarse. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Qué bueno es que tú llegues también con esa actitud ante el Señor, creyendo. No sé si tienes alguna dificultad, si tienes algún problema, pero esta noche el Señor también está aquí, aleluya, para glorificarse en tu vida. Bendito es su santo nombre. No sé si hay alguien que quiera que oremos por un problema. Si tienes problemas en tu hogar, Cristo es la respuesta a tu hogar. Amén. Algunos de pronto están sin empleo, ya se está terminando el año. Dios te puede proveer un empleo. Algunos tienen problemas con sus hijos. Dios te puede ayudar con tus hijos. Algunos tienen problemas de parejas. El Señor te puede ayudar, gloria al Señor, con tu pareja. Para eso está el Señor aquí. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? Les invito a que estemos en pie, por favor. Tenga la bondad de estar en pies. Gloria al Señor. Si alguno quiere levantar su mano allí en señal de que pone su vida, su hogar, su problema, su dificultad en la mano del Señor. Gloria al Señor. Si alguno quiere pasar aquí adelante, yo le invito en el nombre del Señor para orar por él. Si hay algún amigo que quiera entregarle ese problema al Señor, esa dificultad, gloria al Señor. Ven, descárgate, no te vayas a festejar teniendo ese problema. Puedes descargar, puedes descansar esta noche en el Señor. Ven, no temas, pasa aquí adelante, vamos a orar.